Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Doctor Colmenares, ¿Cómo ¿cómo está está? usted? Me da mucho gusto saludarlo y un saludo a todos los que nos ven, nos escuchan, nos atienden. Bueno, igualmente, saludos a todos. Estamos en la tertulia Colmenares Zuluaga. La contabilidad y la contabilidad pública, pasado, presente y futuro. Una tertulia con la visión de los contadores públicos Luis Alonso Colmenares y José Hernando Zuluaga Marín. El tema en el cual estamos ahora, que tiene muchos capítulos, es las propuestas sobre reorganización legal y reglamentaria de la profesión. Se continúa precisamente hablando de ese tema, haciendo referencia específicamente a los artículos segundo, 12 y 20 de la Ley 43 de 1990. Me refiero a la tertulia anterior, estamos haciendo precisamente la introducción. En esa tertulia se integran esos tres artículos para hacer propuestas. Al artículo segundo, que se relaciona con las actividades con la ciencia contable en general. El artículo 20 que expresa que son funciones de la Junta Central de Contadores ejercer la inspección y vigilancia para garantizar la contabilidad pública y que solo sea ejercida por contadores públicos debidamente inscritos y que quienes ejerzan la profesión de contador lo hagan de conformidad con las normas legales, sancionando en los términos de la ley a quienes violen tales disposiciones. Y hablamos del artículo 12 que expresa que a partir de la vigencia de la presente ley 43 de 1990, la elección y nombramiento de empleados o funcionarios públicos para el desarrollo de cargos que impliquen el ejercicio de actividades técnico-contables deberá recaer en contadores públicos. Precisamente en la tertulia anterior se habló bastante de ese tema. La violación de lo dispuesto en este artículo conllevará la nulidad del funcionario o entidad que produjo el acto. Se hace la observación del casi nulo cumplimiento de lo que dice el artículo 12 y por este motivo se requiere que la Junta Central de Contadores asuma la responsabilidad de la vigilancia para que cumpla con ese artículo, o sea, que cumpla su papel de inspección y vigilancia como corresponde. Así se dan espacios a los contadores en puestos ahora ocupados por otros profesionales. Y en relación con el artículo 13, se expresa que se requiere tener calidad de contador público. Por razón del cargo, por razón de la naturaleza del asunto, y se deben agregar aspectos relacionados con el profesional independiente, con los auxiliares de la justicia en los casos de liquidación de sociedades y que un contador debe intervenir en los tribunales de arbitramiento en los casos de contratos que tienen además de los tres árbitros, debiéndose incluir un contador como apoyo en las discusiones que siempre surgen sobre aspectos contables, pero interviniendo con voz, pero sin voto. Estas fueron las propuestas que se hicieron en la tertulia pasada. Hoy precisamente continuamos con ese mismo artículo 13. Doctor Colmenares, entonces me dice qué enfoque vamos a continuar dándole al tema que corresponde y que le Sí, estoy mencionando. muchas gracias. Quiero comentarle antes, doctor Zuluaga, que la semana pasada de las peticiones que le había hecho a la Junta Central de Contadores relacionado con los costos de expedición de la tarjeta profesional, en términos generales le comento, voy a escribir algo sobre eso. La Junta Central de Contadores no tiene un estudio de costos para determinar el valor de la tarjeta. Es decir, en estricto sentido, y lo digo con mucho respeto. Pero esa fue la respuesta que le dieron, doctor Colmenares. Sí, señor, yo la tengo. Sí. La voy a publicar. Sí. En estricto sentido, la expedición de las tarjetas profesionales y del registro profesional del contador público en la Junta Central de Contadores son un negocio de la Junta Central de Contadores. ¿Me estoy explicando? Pero ese no es el texto que ellos deben haber dicho. No, pero por supuesto que no lo dice así, la conclusión es mía.
Pero, Ya. ¿a qué conclusión puede usted llegar cuando le contestan que no tienen determinados los costos y que el valor está establecido allí y recaudan 5.000 millones anuales por expedición de eso y tienen una inversión de 43.000 millones en títulos del Tesoro? Es Sí, decir, ahí hay un aprovisionamiento en favor de la Junta eh, eh, es decir, a costa, digámoslo, de los mismos contadores públicos. Es decir, los contadores lo que le estamos es creando un patrimonio a la Junta, un patrimonio económico. Es decir, esa entidad fue creada, fue para tener una posición patrimonial sólida. Eso no puede ser. a mí me Eso no parece bien puede grave. ser. Gravísimo. Y si ellos mismos lo responden, que simplemente es que han seguido o Imagínense. continuando con el aumento anual Sí, no, del aumento del salario mínimo, como sí, está eso no puede establecido. ser. Y otra cosa, el de las entidades sin ánimo de lucro. Sí, Hay 49 entidades sin ánimo de lucro a las cuales se les expidió registro profesional como si fueran sociedades de contadores públicos. Y la misma Junta me reconoce allí en el derecho de petición que incluso ellos le cambiaron la denominación. La Junta le cambió la denominación a un concepto legal, porque el concepto de sociedad de contadores públicos es sí, de sí, la ley. Eso no se lo sí. puede cambiar un acto administrativo. Entonces, pues en ese sentido también, doctor Zuluaga, yo voy a terminar mareado hoy con usted con esa pantalla, ¿Qué pasa? esa movedera que tiene usted ahí. Bueno, me quedo quieto, listo. Sigamos. Discúlpeme. Por eso estamos en tertulia. Bueno, Oiga, ¿cómo le parece? continuemos, no hay problema. 49 entidades sin ánimo de lucro, entre fundaciones, cooperativas, corporaciones, asociaciones. A mí eso me parece aberrante. ¿Y cómo hicieron para inscribirlas? Pues presentando los documentos, aparentemente digo yo. Y ahí en ese sentido, la misma Junta Central de Contadores tiene que demandar sus propios actos. Porque acuérdese que eso se hace mediante un acto administrativo. Sí, claro. Entonces son cosas que hay que resolver. Eso no está bien. Bueno, eso para informarle. Yo le Pero puedo eso enviar no, copia de esos documentos si usted lo quiere y de y todas eso, maneras voy a redactar un artículo pues sobre eso para que usted lo envíemelo para publique. que lo saquemos Claro por que sí. actualícese. Actualícese, claro que sí. Claro que sí. ¿Ya? Oiga, es una muy buena investigación hasta ahora y durante el tiempo en que yo he estado vinculado a todas estas actividades no conocía. No, yo siempre estuve inquieto por eso y no es por decirlo ahora, porque usted sabe que las actas se publican. Ahí Sí, están las actas en donde yo dejé sentada mi posición. Cuando incluso propuse y me acompañaron los dignatarios en ese sentido para que se le imprimiera tecnología a ese plástico y que ese tal código de barra, que no es ningún código de barras, eso es un dibujo ahí, eso no tiene ninguna información de nada, allí se incluyera la información relacionada con el contador. doctor Colmenares, sobre el nuevo plástico que están emitiendo a quienes lo soliciten. Eso tiene No, un no es costo. obligatorio, de los cuales también han recaudado un buen dinero. Claro que sí. ¿Qué sabe de eso? Es decir, No, pues a mí me parece que eso es algo sin sentido. Es que usted sabe que yo siempre lo he dicho. El plástico de la tarjeta profesional para lo único que sirve es para cortar papel, porque eso no tiene y nada. abrir puertas. Sí, exacto, como usted me lo dijo. Esto, para cortar papel y abrir puertas, esto no tiene nada. Este código de barras, mire, eso, ahí no hay ninguna información de nada. Y era lo Sí, que yo estaba planteando y muchos colegas míos, porque usted sabe que el peor enemigo de un contador es otro contador. Es en la sí. única profesión donde se dice eso. Nunca escucha usted que el peor enemigo de un abogado es otro abogado, ni el peor enemigo de un ingeniero es otro ingeniero. Eso no se escucha, ni se oye bien.
En la contaduría pública sí se dice. El peor enemigo de un contador es otro contador. Entonces, y eso que todavía no habían las redes sociales, o si no me hubieran masacrado peor, que era que yo tenía ya un interés allí económico. Sí. Imagínese usted. Mi mayor Entonces, acercamiento a los jueces, a la justicia, usted lo sabe y el país lo sabe. Es en quiere razón decir que a mi usted contexto acaba de familiar. hacer una síntesis de las respuestas a esos derechos de Así petición. es, sí. Sí. Y le voy a decir otra, Sí, otra. de la cual se hará información pública muy pronto. Ya radiqué ante la Corte Constitucional la demanda contra la Ley 43 y la Ley 1314 por el cobro de los certificados de antecedentes disciplinarios. Y desde que debe ser retroactivo, esa de devolverle el dinero a Yo no quienes creo hayan que eso lo pagado haga. habiendo, sí, porque se han excedido las entidades oficiales. Claro, pero de todas maneras es importante que la Corte pueda atender eso. Y ya radiqué esa demanda ante la Corte Constitucional la semana pasada. Así que eso Entonces, está en tránsito. en detalle, lo que se pide es Que declaren inconstitucional el parágrafo del artículo, en la ley 43, si no lo estoy mal, creo que es del artículo 20. Aquí lo puedo quien precisar. pueda, o lo buscamos. El parágrafo, creo que no, el 20 no, porque el 20 no tiene parágrafo. Ah, sí, el parágrafo del 20. El parágrafo del 20, ese. El valor de las certificaciones serán fijadas por la Junta. Entonces la palabra certificaciones, ¿ya? Sí. Y en la ley 1314 también demandé lo que está en el 1, 2, 3, 4. ¿De qué artículo? Creo que es el artículo primero de la ley 1314. Discúlpeme, que no lo encuentro ahora. El registro electrónico. Bueno, creo que es en el artículo primero de la ley 1314. ¿Y qué va a buscar? Que ahí dice que se cobrará, la Junta cobrará por los certificados. Sí, lo vi. Sí. Sí. Esa parte también, el certificado de antecedentes. Y ante la Corte Constitucional. Sí, porque esto es una ley. Usted sabe que las leyes se demandan es ante la Corte Constitucional. Ah, el artículo 11, doctor Zuluaga, discúlpeme. 1, 2, 3. En el artículo 11, el inciso cuarto. Sí. Dice, la Junta Central de Contadores podrá destinar las sumas que se cobren por concepto de inscripción profesional de los contadores públicos y de las entidades que presten servicios al público en general propios de la ciencia contable como profesión liberal, por la expedición de tarjetas y registros profesionales, certificados de antecedentes. Sí. Esa parte. Muy bien. A mí me parece que es de mucho interés para todos los contadores públicos que siguen esta tertulia, sí, conocer que se están tomando acciones para corregir si hay actos en la ley que afecten al contador público para resolverlo. Sí, yo creo. Alguien tiene que tomar esa iniciativa, entonces yo pues me he propuesto eso a raíz de esta situación en la que venimos, pues que hay que sacarle lo bueno a las cosas. Entonces fíjense que la pandemia, ¿a qué nos ha conducido? A que nosotros podamos sentarnos los dos aquí a conversar muy animadamente y los contadores pues a seguir con mucho interés todo lo que planteamos. Volvamos entonces a la eso, doctor Colmenares, y eso además es muy bueno, porque tiene relación con esta actividad que está haciendo el Consejo Técnico de la Contaduría con las comisiones de estudio de la Ley 43 y de la Revisoría Fiscal. Así es, sí señor. A mí me parece que sí. Oiga, doctor Zuluaga, entonces mire, en este tema del artículo 13, sí, en donde se establece que además de lo exigido por leyes anteriores se requiere tener la calidad de contador público en los siguientes casos. Entonces dice que por razón del cargo
que por razón del cargo hay que ser contador público para desempeñar las funciones de revisor fiscal. ¿Ya? Eso no lo tenía que haber dicho la ley 43, que es de 1990. ¿Por qué? Porque ya eso lo había dicho el Código de Comercio. Entonces esto aquí pues es prácticamente la reiteración de un planteamiento. Ya la ley, ya el Código de Comercio había dicho en el 1971, el decreto 410, que el revisor fiscal tiene que ser contador público. ¿Sí? En donde Sí. la ley lo exija. Porque es que hay casos en los cuales, y en eso muchos contadores no nos enseñan eso. En mi caso yo lo aprendí fue después de que terminé mi carrera. Hay casos en los cuales el revisor fiscal no necesariamente es un contador público. ¿En qué circunstancias? Cuando la ley no lo exija. Ah, ya, sí, sí. Es decir, una entidad que no esté obligada a tener revisor fiscal puede elegir a cualquiera como revisor fiscal. No, pero precisamente se ha discutido mucho de que no se le debe dar esa connotación ni ese nombre, porque, y eso sí ya lo hemos tratado, porque si se le da ese nombre debe cumplir las funciones de revisor fiscal. Si en el cargo, y eso lo hemos discutido en copropiedades y en otras actividades de entidades sin ánimo de lucro, si se le denomina revisor fiscal, tiene que ser contador público. Llámelo como quiera, auditor externo, como quiera. Disculpe, doctor Zuluaga, es que aquí el tema no es de nombres. Denominación. No, sino de responsabilidades, digo yo. Ah, que sí, se llama revisor fiscal es lo de menos, pero es que el mismo texto del Código de Comercio lo deja muy claro. ¿En qué sentido? Lo deja muy claro en el sentido en que en donde la ley no lo exija, no tiene que ser contador público. Pero, dice la ley, si se requiere dictaminar los estados financieros, tiene que ser un contador público y eso está bien. Sí, claro. Eso está bien. Entonces claro. El tema no es de denominación. Discúlpeme, es sí. Que por fortuna tenemos la tecnología, mire, porque nosotros en nuestra tertulia nos apoyamos de la tecnología. Vayamos al 207. ¿Sí? El Código de Comercio. Sí, claro, sí, señor. ¿Ah? ¿No le parece? Sí. ¿Y qué dice? En las sociedades en que sea meramente potestativo. Entonces esto no es que usted quiera o yo quiera o quiera cualquiera. No, es la ley y estamos en un estado social de derecho. Entonces dice, en las sociedades en que sea meramente potestativo el cargo de revisor fiscal. Entonces no le vaya a cambiar de nombre a quien no le tiene por qué cambiar el nombre. Si la misma ley lo está diciendo. El cargo de revisor fiscal, este ejercerá las funciones que expresamente le señalen los estatutos o la Junta de Socios con el voto requerido para la creación del cargo. A falta de estipulación expresa en los estatutos y de instrucciones concretas de la Junta de Socios o Asamblea, ejercerá las funciones indicadas en este artículo. No obstante, si no es contador público, no podrá autorizar con su firma balances generales ni dictaminar sobre ellos. Es decir, el revisor fiscal puede ser revisor fiscal y cumplir con las funciones, no hay problema, pero si no es contador público, no puede dictaminar. Listo, sí, entonces, muy claro. Entonces eso no es que no debe llamarse así, que no, es que el problema no es de Pedro, ni es de Juan, ni es de Luis, es revisor fiscal, las funciones que cumple, solo que si no es contador público, porque esa sí es una función privativa y exclusiva del contador, no podrá dictaminar estados financieros. Ese es el tema. Entonces, si se nombra un revisor fiscal en una entidad en donde no tenga obligación de tenerlo, entonces debe ser contador público y ejercerá, vamos a ver si estoy tratando de resumir, y ejercerá las funciones que le imponga la junta directiva de la entidad. Sí, el ordenamiento. El ordenamiento o los estatutos. Doctor Zuluaga, es en el siguiente sentido. Si se elige un revisor fiscal en una entidad que no esté obligada a tener revisor fiscal,
este revisor fiscal que se elige allí en una entidad que no esté obligada a tener revisor fiscal puede ser cualquiera, incluso hasta no tener ni siquiera profesión, ¿ya? Sí. Y puede hacer todo lo que diga el Código de Comercio, menos dictaminar estado financiero. Porque eso, el único que lo puede hacer es el contador público. ¿Sí? Bueno, eso sí es hacer una aclaración en la cual sobre ese tema ha habido muchas dudas. Pero lo dice el parágrafo Sí. del 207, se lo acabo de leer. Sí. Y ahí uno no puede amañar interpretaciones ni nada de eso. A mí me parece que es suficientemente claro y explícito. Sí. Y yo siempre hago esa pregunta cuando llego a los posgrados de revisoría fiscal. Y todos mis colegas dicen, sí. Entonces yo llego y les aclaro y les explico, no necesariamente. Porque en donde no exista la obligación puede ser cualquiera. Eso es como en la propiedad horizontal. La propiedad horizontal que no tenga la obligación de tener revisor fiscal puede elegir a un residente. Sí, está claro. Cualquiera de allí puede ser, pero la propiedad horizontal que sí esté obligada, es decir, la comercial o la mixta, ahí tiene que ser contador público y además de eso no puede tener ninguna relación con la propiedad horizontal, es decir, no puede ser residente, menos dueño, en fin, debe tener total independencia mental para cumplir con sus funciones. Bueno, eso me lleva a preguntarle a usted, entonces, esto de denominación de revisor fiscal, pues no tiene tanta importancia. Lo que tiene importancia es sus responsabilidades. Yo pienso que al final sí, es que el tema allí de nombre es lo de menos. Y se han puesto a discutir un tema del nombre. Pues yo no entro en esas discusiones, doctor Zuluaga. Yo digo, mire, que las normas internacionales de auditoría sean de la obligatoriedad del grupo 1 y en las demás el revisor fiscal con las normas que están en el artículo 7º de la ley 43, pero que las desarrollen, porque eso no tiene ningún desarrollo. ¿Sí? Entonces, en cuanto a eso, ahí yo creo que fue reiterativo lo que planteó la ley 43, porque ya el Código de Comercio lo había dicho. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que resolver? El tema de los auditores. Entonces, es obligación, o digamos, por razón del cargo, tiene que ser contador público el auditor interno, el auditor externo en toda clase de sociedades. Yo digo, mi opinión, eso hay que revisarlo. Sí. Eso hay que revisarlo. Sí, porque no se precisa nada allí. Sí, hay que llegar a las competencias. ¿Sí? En toda clase de sociedades o de personas jurídicas. Yo soy de la idea en eso y luego se lo voy a precisar más, que debería decirse era personas jurídicas. Porque es que si así lo dejamos, entonces aquí las entidades sin ánimo de lucro no caben. Sí, vuelve y juega, sí. Porque ellas no son sociedades. Sí, claro, ellas no son sociedades. Entonces, esta situación aquí se tiene que resolver de una manera mucho más precisa en lo que tiene que ver con los conceptos de auditor externo y auditor interno. Porque es que eso no se puede circunscribir exclusivamente a que tiene que ser un contador público, porque hay casos en los cuales entidades que tengan un auditor interno o un auditor externo, el contador público queda en el aire allí, no tiene conocimiento para desempeñarse, porque no tiene formación. Entonces lo que le van es a trasladar unas responsabilidades que no está en capacidad de cumplir. Eso hay que revisarlo. A mí me preocupa mucho, sobre todo, auditor externo no es tan confuso, auditor interno, que muchas veces se nombran es para hacer gestiones de, por ejemplo, sistemas, para hacer evaluación de una serie de circunstancias en que no se requiere que sea contador. Sin embargo, aquí vemos que lo están exigiendo. Sí,
Sí, señor, pero entonces aquí podríamos decir que, bueno, está bien, que sea contador público el auditor externo, pero el auditor externo para temas relacionados con la ciencia contable en general. Sí. Más bien, auditor externo para temas relacionados con la ciencia contable en general. ¿Y el interno? Bueno, en el interno yo creo que usted lo ha planteado, a mí me parece que eso no puede ser exclusivo del contador público. Ahora bien, que en la auditoría interna los temas que se relacionen con la ciencia contable en general sean de la competencia del contador público. Eso es otra cosa, porque es que esos son de su campo de acción. ¿Ya? Sí, sí. Sí. O sea, sería ampliarle allí a lo de auditor interno. Sí, señor, en el sentido de plantearlo de esa forma, ¿no? Luego dice que algo que nunca se ha cumplido, mire, y eso no es que lo diga yo, son las estadísticas, doctor Zuluaga. El literal B de ese mismo numeral primero, de ese mismo artículo 13. En todos los nombramientos que se hagan a partir de la vigencia de la presente ley para desempeñar el cargo de jefe de contabilidad, bueno, ahí no hay duda, o su equivalente, auditor interno en entidades privadas y el de visitadores en asuntos técnico-contables de la Superintendencia Bancaria, de Sociedades, DANCOP, Subsidio Familiar, lo mismo que, bueno, la Comisión Nacional de Valores, ya eso no existe. Es decir, en el tema de las superintendencias y de la Dirección General de Impuestos Nacionales o de las entidades que lo sustituyan, yo creo que eso puede entrar en colisión, por ejemplo, en las entidades públicas, con todos los temas relacionados con la carrera administrativa. Porque es que allá, en todo eso, en todas esas reglamentaciones de la carrera administrativa, doctor Zuluaga, Sí. allá hay unos cargos y hay unas funciones. Y unas funciones, en muchos casos, generales. Entonces, y por eso uno encuentra muchas cosas de estas, muchos temas de estos, muchas situaciones de estas que están allí planteadas y al final no tienen ningún cumplimiento. Nadie cumple eso. Y además no existe superintendencia bancaria. No, digamos que ahí se está La haciendo. financiera. En esta edición que yo tengo se hace la aclaración Sí. aquí de que eso se ha ido transformando. DANCOP es lo que es hoy la Superintendencia de Economía Solidaria. Bueno. El artículo bueno, usted escucha ya algunos golpes, alguna situación de golpes, de cosas, de paredes. Sí, muy interesante. Parece que están destruyendo aquí el edificio donde yo estoy. Así que si esto se corta o algo, ya sabe lo que pasó. ¿Oyó? Bueno. Para actuar como perito en controversias, bueno, esto era lo que yo le planteaba la vez pasada, para actuar como perito en controversias de carácter técnico-contable, especialmente en diligencias sobre expedición de libros, juicio de rendición de cuentas, avalúo de intangibles patrimoniales y costo de empresas en marcha. Es lo que yo refiero a el caso, por ejemplo, de los tribunales de arbitramiento, que debería designarse un contador para que apoye al tribunal en todos los temas que se relacionen con la contabilidad. Que los liquidadores, la función de liquidación de personas jurídicas sea una competencia del contador público, porque es que ahí sí, en esencia, la función que se cumple tiene naturaleza de la ciencia contable en general. ¿Con base en qué se llega a una liquidación si no es con base en los estados financieros finalmente? Entonces digo, esa función debería ser de la competencia exclusiva del contador público. A eso se refiere, digo yo, ese literal C. El literal D. Para desempeñar el cargo de decano en facultades de contaduría pública. Eso quizás pudo haber tenido vigencia allá en 1990. Pero yo creo, doctor Zuluaga, sin haberlo escuchado a usted nunca sobre eso, pero conociéndolo como usted me lo ha permitido a partir de su amistad, la que me ha brindado y de la que yo me honro, que va a estar de acuerdo conmigo si le digo, si ya hoy eso no existe. Y tampoco se está cumpliendo. Es que no existe. Es que ya hoy las decanaturas ya son
uno escucha, decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. Sí, claro. Entonces han reunido allí todos esos programas en una sola decanatura, por ejemplo. Ahora hay director de carrera, coordinador de carrera. Entonces que ese literal D sea modificado. O anulado a mí, ahora incluso en últimas. ¿Usted qué problema le ve si el decano de una facultad de contaduría es alguien que no sea contador? Nada. Yo no le veo a eso. ¿Cuál es la trascendencia que eso tiene? Sí. Eso sigue un proceso de selección que... Ahora, porque tiene que tener conocimiento de los contenidos curriculares, de no sé qué. Hombre, si para eso se apoya con un equipo de la universidad. Sí, señor. Que tiene que tener esos conocimientos. O sea, la propuesta ahí es que eso se debe o modificar o eliminar. Eliminar esa cosa, eso no tiene, yo eso creo que no le da ninguna trascendencia a los cargos que debe ocupar un contador público. Además, eso lo tiene que ver la misma universidad también como una necesidad. Sí, claro. Ahora, por la naturaleza del asunto, entonces mire a lo que vamos. Mire a lo que vamos. Esto ya perdió, en la naturaleza del asunto, ya esto perdió vigencia que quede aquí planteado. ¿Y por qué? Porque resulta que si usted se acuerda, habíamos hablado en días anteriores en alguna tertulia que el artículo 37 de la ley 222, ¿ya?, definió los estados financieros certificados. Sí. Y dijo ahí, ese artículo 37, el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se hubiesen preparado los estados financieros deberán, mire que es imperativo, deberán certificar a aquellos que se pongan a disposición de los asociados o de terceros. La certificación consiste en declarar que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellas conforme al reglamento y que las mismas se han tomado fielmente de los libros. Entonces, si ya ahí dijo que el que certifica es el contador, esto que contiene el numeral segundo del artículo 13 de las competencias del contador por razón de la naturaleza del asunto es redundante. Sí. No tiene sentido. Porque decir que es competencia del contador por la naturaleza del asunto, certificar y dictaminar. Lo de dictaminar, yo no sé ni siquiera por qué lo incluyeron si ya el Código de Comercio lo tenía contenido, que el único que puede dictaminar estado financiero es el contador público. ¿Me estoy explicando, doctor Zuluaga? Sí, sí, claro. Certificar y dictaminar sobre los balances generales y otros estados financieros y atestar documentos de carácter técnico-contable destinados a ofrecer información sobre actos de transformación y fusión de sociedades en los concordatos preventivos, potestativos y obligatorios y en las quiebras. Los estados financieros. Certificar estados financieros y dictaminar estados financieros es una competencia exclusiva, excluyente del contador público, privativa del contador público. Decirlo es redundar, no tiene sentido. Ya se había expresado. En el B, certificar, vuelve y dice, y dictaminar, vuelve y dice, ya eso lo dijo, sobre los balances generales y otros estados financieros de personas jurídicas o entidades de creación legal, aquí es donde viene. Ahora sí. Cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior y cuyos activos brutos en 31 de diciembre de ese año sea o excedan el equivalente a 5.000 salarios mínimos. Asimismo, para dictaminar sobre balance y otros estados financieros de personas naturales, jurídicas, de hecho o entidades de creación legal solicitantes de financiamiento superiores al equivalente de 3.000 salarios mínimos ante entidades crediticias de cualquier naturaleza y durante la vigencia de la obligación. Entonces digo, si en este sentido, conforme está aquí, si yo como persona natural voy a hacer una gestión ante el banco de una operación de crédito que sea inferior a 3.000 salarios mínimos, si la entidad financiera me solicita la presentación de un balance, yo lo puedo llevar sin certificación de contador.
Claro, sí, Y eso porque no debe ahí ser. existe la obligación. Claro, y eso no debe ser. Entonces, ¿cuál sería la propuesta? Pues que se elimine ese límite. Es que siempre que se requiera la presentación de un estado financiero y certificado, tendrá que hacerlo un contador público. Pero allí sí va a haber toda la discusión del mundo. No, es que eso sobra, doctor Zuluaga. No, pero no es el sentido de que sobre, eso es ampliar las obligaciones de los empresarios. ¿Pero por qué? Porque si usted dice que se le quite lo del límite de los 5.000 y de los 3.000, ¿eso es lo que quiere decir? Claro, porque siempre que se requiera un estado financiero tiene que ir certificado por un contador. Eso no tiene por qué tener O límite. sea, cualquier empresa pequeña estará La obligada que entonces. sea. Es que el solo hecho de que sea comerciante, así sea del tamaño que sea, pero si está registrado en la Cámara de Comercio, tiene que llevar contabilidad, porque es comerciante. Ahí sí no hay la menor duda. Exacto, es que esa es la obligación de todo comerciante. Una de las obligaciones de todo comerciante es Bueno, llevar contabilidad. Entonces, esto, yo no sé con qué intención lo darían. Yo estoy haciendo una revisión de la exposición de motivos que sirvió de base para la expedición de esta ley. Esa revisión la estoy haciendo. A ver, ¿cuál fue la justificación que aquí se planteó para este artículo? Certificar y dictaminar sobre balances generales. Esa es función privativa del contador por la naturaleza del asunto, el literal B. Eso sobra, si ya se había dicho en el Código de Comercio, cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior y cuyos activos brutos en 31 de diciembre de ese año sean o excedan el equivalente a 5.000 salarios mínimos. Es decir, que si es de menos de 5.000 salarios mínimos, lo puede llevar sin refrendación de nadie, sin fe pública de ninguno. No hay necesidad ni siquiera de dictaminarlos. Eso no puede ser. No puede ser. a mí me preocupa allí es que ese literal B de este artículo se ha tomado siempre y se ha analizado con relación a la revisoría fiscal. Pero es que luego eso va a quedar definido Sí, en el parágrafo segundo del que tenemos que hablar. Parágrafo segundo de ese artículo. En el parágrafo segundo de ese artículo. será obligatorio en todas las sociedades comerciales de cualquier naturaleza, cuyos activos brutos a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente a 5.000 salarios mínimos y cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente a 3.000 salarios mínimos. Bueno. Ahí, ya. Especifican lo de revisoría fiscal, sí, señor. Eso lo voy a plantear pues con el debido respeto de usted cuando volvamos a hablar, porque pues ese artículo hay que seguirlo analizando, hay que terminarlo, doctor Zuluaga, me parece, porque eso no puede quedar así en la ambigüedad. Y en la próxima vez que hablemos, le muestro los derechos de petición, porque es que aquí en esto de los planteamientos, y yo estoy de acuerdo con eso en muchas ocasiones, como en esta, aquí hay que ser tomasino. ¿Sí me explico, doctor Zuluaga? Sí. Hay que ser como Santo Tomás. Ven, trae los dedos. Mira, introdúcelos aquí en la llaga. Soy yo, resucité. Yo no estoy mamando gallo. Yo les dije que iba a resucitar y aquí estoy. Así que, Tomás, ponte las pilas. Así hay que hacerlo. Hay que mostrar la respuesta a los derechos de petición que me dio la Junta Central de Contadores sobre los costos de los servicios que presta y sobre las empresas, las entidades sin ánimo de lucro que están registradas allá como sociedades de contadores públicos. Doctor Colmenares, en la próxima tertulia continuaremos con ese artículo que me parece muy interesante. Porque hay algunos elementos todavía que tenemos que precisar. Eso, y deberíamos buscar de allí una síntesis precisa de la propuesta. Sí, señor. Porque como lo hemos conversado en esta tertulia, se ha generalizado. Yo creo que necesita una propuesta en concreto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor, con todo gusto. Muy agradecido, muy buena esta tertulia porque se está entrando en ese espacio de detalle. No, y tenemos que salir bien de este espacio de detalles porque ya después nos vienen son los bloques. Sí. Bueno, muchas gracias. A usted, señor.
Gracias, doctor y Colmenares. a todos los que han estado hoy pendientes de nosotros. Un abrazo.